Entonces, mis hermanos, quería con la ayuda del Señor, permiso de los hermanos también, que pudiéramos abrir la palabra para compartir algunos versos que yo sé que seguro que los hermanos a veces no tendrían ya la necesidad seguro de abrir el pasaje, porque es un pasaje muy conocido, los hermanos lo recuerdan bien. Primera epístola del apóstol Juan. Primera epístola del apóstol Juan. Y quisiera leer inicialmente el capítulo 1 y el versículo 4 como una, digamos, primera intención que leíamos y el Señor nos ponía esa carga. Amén. Dice así primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 4. Miren, pedimos al Señor que mientras vamos leyendo, Él pueda verdaderamente dejarnos percibir lo que era su intención cuando se escribían estas palabras, amén, que han llegado hasta nuestros días. Estas cosas os escribimos. Y aquí me da como una alegría, una percepción, no sé, mi hermano, cuando leía este pasaje, que muchas veces lo hemos leído, y también recordando inmediatamente el apóstol Juan, todo su ministerio, su relación con el Señor. Los hermanos seguramente lo tienen bien presente. Lo que él escribe en otras partes de sus epístolas, me dejaba entender, hermanos, cómo es la naturaleza con las cuales los hermanos escribieron todas las cosas que nos quedaron registradas para nosotros aquí. Hablo específicamente del Nuevo Testamento. Casi por no decir la totalidad de todos los libros del Nuevo Testamento que fueron escritos por diferentes hermanos, se escribieron, digamos, con esa naturalidad, con ese anhelo en el corazón de poder, más que dejar algún libro, digamos así, como para la biblioteca o con la intención de imponer, digamos, alguna carga pesada para los hermanos. Estos hermanos, estos hombres, escribían con una naturalidad del amor que sentían por cada uno de los hermanos de las iglesias a las cuales fueron escritas cada una de estas cartas. Ahí vemos todas las epístolas del apóstol Pablo, por ejemplo, pero aún los mismos evangelios, cuando usted se da cuenta por qué fueron escritos con esa transparencia en el corazón, con esa espontaneidad que da el Espíritu Santo, ¿sí? Con el amor y el cariño que tenían los hermanos por tener de alguna manera alguna posibilidad de comunión con el resto de los hermanos y de las iglesias con las cuales ellos habían conocido ya en el tiempo, ¿sí? Así que me daba mucha alegría cómo fue esa pureza, esa transparencia en el corazón con el cual fue inspirada cada una de estas cartas, cada uno de estos escritos, cada uno de estos mensajes, ¿sí? Imaginémonos que si de golpe estuviéramos nosotros en esa época cuando estaban los apóstoles, nos llegaba una carta remitida por el apóstol, por el hermano, nuestro hermano el apóstol Juan, ¿cierto? La recibía con ese conocimiento de ese amor con el que habían sido unidos, ¿sí? Hoy por hoy, tal vez gran parte de las personas que pudieran llegar a leer esta epístola ya la leen, digámoslo así, sin ese toque, digámoslo así, del Espíritu, de saber que estas palabras que estaban escritas para aquí fueron escritas por unos grandes, digámoslo así, amigos, hermanos, ¿sí? Ancianos en el Señor que nos amaban con mucho cariño, y por ese sincero amor, sin ninguna otra pretensión, sin ninguna otra, digámoslo así, interés, sino el poder tocar de alguna manera desde la distancia a todos estos hermanos, ¿sí? En otra parte de las epístolas del apóstol Juan va a decir: mira, tengo todavía muchas cosas que escribir,
¿cierto? Que escribirte, pero no lo quiero hacer por medio de la pluma, sino que confío en el Señor que nos veremos cara a cara, ¿cierto? Y ahí uno percibe realmente el corazón con que el apóstol Juan específicamente escribía cada uno de estos versículos, ¿sí? Así quiera el Señor, hermanos, que hoy podamos también recibir esto de parte del Señor como quien nos remite una carta a nombre propio a cada uno de nosotros, sus hijos, sus hermanos, sus amigos, ¿cierto? Sus hermanos en el Señor, ¿sí? Qué precioso cuando llega algo, ¿cierto? Y es para nosotros. Llegó una correspondencia, la dejaron en portería, ¿cierto? Y es una carta escrita para cada uno de los hermanos. Con cuánta expectativa, con cuánta alegría, cuando veíamos nosotros, ¡ay! Escribió el hermano, escribió el apóstol Juan, qué alegría, que nos compartirá, que se cuenta, diríamos nosotros también, el apóstol Juan, ¿cierto? Qué lindo saber también cómo está también el hermano. Así, de esa manera, hermanos, pienso que fue inspirada para nosotros todas estas epístolas. Entonces dice así: estas cosas os escribimos, estas cosas. Vamos a ver algunas de esas cosas. Os escribimos. ¿Y para qué? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era la motivación? ¿Cuál era el motor que el Espíritu activaba en el apóstol Juan y ponía esa carga, esa revelación? Juan, los hermanos, ¿cierto? ¿Para qué? Dice el apóstol aquí, para que vuestro gozo sea cumplido. Esa era la carga que había en el apóstol Juan cuando escribía las palabras, las cartas a sus hermanos. ¿Sabe cuál? Que el gozo fuera cumplido en el corazón de los hermanos, de la iglesia. Y hermanos, esa es la intención que proviene del corazón de Dios para la iglesia, para los hermanos. Nuestro hermano nos recordaba esa preciosa intención desde el principio, allá en el Génesis, de Dios de poder poner en nuestro corazón su propia vida, el propio gozo de Dios. Cuando Dios, antes de la creación, nos enseña en la Biblia que tenía un gozo, un deleite por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, han tenido eternamente en esa comunión un gozo pleno, un gozo permanente, un gozo sublime, santo, ¿sí? Y cuando el Señor de su corazón anhela que exista el hombre, que exista la iglesia, porque el corazón del Señor no era solamente que hubiera humanidad, sino que hubiera iglesia, que es más profundo. Y cuando el Señor de su corazón quería que existiera esa creación, hermanos, la intención de Dios era esta: que ese gozo eterno también permaneciera con nosotros, sus hombres y mujeres, su iglesia. Sí, hermanos. Hermano, y ese gozo no cambia y no ha cambiado. Hasta cuando escribía el apóstol Juan y hasta hoy, hermanos. La intención que hay del Señor para nosotros, sus hijos, es que ese gozo sea cumplido en nuestros corazones. Nunca el Señor, nunca Dios quiso causar una tristeza al ser humano. Y nunca el Señor se complace con la tristeza de ninguno de sus hijos. Nunca el Señor quiso poner sobre la humanidad una carga pesada en su corazón. Nosotros, como recordaba también nuestro hermano, por el pecado, por supuesto que experimentamos lo que era perder ese gozo. Pero aún así, hermanos, esta sigue siendo la principal intención del Señor cuando se acerca a nuestra vida. Cambiar la tristeza que causó para nosotros el habernos alejado de Dios, cambiarla por el verdadero gozo que proviene de Dios. Sigue siendo esa la primera intención de Dios para con todos los hombres, que nuestro gozo sea cumplido. Y era la intención que había en el apóstol Juan cuando escribía estas cartas: producir gozo
en el corazón de los hijos de Dios, de la iglesia, de los hermanos. Y hermanos, ese gozo del que está aquí hablando para nosotros el apóstol Juan, pensamos que tal vez en esas circunstancias no había seguramente algunas dificultades por las que pasamos como humanidad. Claro que sí. Seguramente que habían circunstancias difíciles en algunas de las familias a las cuales el apóstol Juan escribía estas cosas. Seguramente que sí. ¿Acaso en esa época no pasaban también por pruebas de salud, de enfermedad? Claro, seguramente que sí. Pero justamente por eso había esta provisión. Porque el apóstol sabía que eran muchas seguramente las dificultades por las cuales nosotros podemos pasar. Incluso doctrinas que querían entrar en la iglesia con maldad, conflictos, desviación de la fe, seguramente desánimo en alguna de las personas, de los hermanos que habían sido afectados en esa época seguramente por el gnosticismo, por tantas herejías que se estaban levantando aún en esa época. Pero justo, hermanos, para eso viene la palabra del Señor, justo para eso viene la epístola del apóstol. Porque el Señor quiere, hermanos, que a pesar de nuestros pasos aquí en la tierra no sean tan fáciles, el Señor aún así quiere que mediante su Espíritu, mediante su palabra, Él pueda infundirnos ese gozo que supera toda circunstancia. Para eso es la palabra de Dios, para ayudar a nuestro corazón a salir de sus tristezas y pasar al gozo que proviene de lo alto, para enseñarle a nuestro pensamiento que no son las circunstancias momentáneas de la vida lo que gobierna nuestro corazón, sino que hay un gozo capaz de superar todas esas luchas y esas pruebas, que no son los indicadores económicos, ni macroeconómicos, ni tampoco microeconómicos, los que gobiernan la paz, el descanso y la alegría de nuestro corazón, que no son los diagnósticos, que no son los resultados de los exámenes, ¿cierto? Que no son las vicisitudes de políticas del momento lo que debe gobernar. Más bien, nuestro corazón debe superar todas estas circunstancias y entender que hay uno que puede transmitirnos un gozo más alto del que puede transmitir una variable económica que puede cambiar hoy o mañana, más alta que un diagnóstico que hoy puede salir no como lo queríamos o lo pensábamos, más alto que cualquier otra disposición que pensábamos que nos iba a alegrar el corazón, y aún así no lo puede realizar. Para esto, hermanos, son estos versículos. Eso es lo que había en el corazón del apóstol Juan. Y yo creo, hermanos, que esa debe ser también nuestra intención en medio de la iglesia, de cada uno de los hermanos, ¿cierto? Tratar, como decía nuestro hermano ahora, ¿cierto? Tratar de poder transmitir ese don de Dios para los demás. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Juan. ¿Cómo nos ayudamos como hijos de Dios, como hermanos, como familia, a disfrutar del gozo que el Señor nos quiere dar? A que vivamos esa vida de comunión como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la disfrutaban y querían que nosotros participáramos de esa misma eterna y perfecta y santa comunión. Eso debe ser lo que hay también en nuestro corazón como hijos de Dios. Hallar, encontrar ese gozo y transmitir también ese gozo. Qué triste cuando en el lugar donde más altamente recurre nuestra alma, con una expectativa, con una necesidad, a veces con una tristeza, ¿cierto? No encontrar esa intención de Dios y no encontrar ese descanso para nuestro corazón
y encontrar ese gozo que tanto nos hace falta y necesitamos nosotros en el corazón. ¿No es eso lo que la iglesia debe hacer en el mundo? ¿No es eso para lo que la iglesia fue puesta en el mundo? Para alumbrar las tinieblas en las que la sociedad hoy día se mueve, para mostrarle a la gente que sí hay una vida que se puede vivir con alegría, con paz y con gozo. ¿Acaso no es eso lo que busca la humanidad todos los días de la vida? ¿Y por qué busca eso, hermanos? Porque el hombre fue creado para esto, para que su corazón disfrute ese gozo permanentemente en su corazón. Para eso fuimos nosotros creados. Y por eso esa necesidad constante, tanto de las personas que aún no conocen de dónde proviene el verdadero gozo, como nosotros, como hijos de Dios, todos los días nos levantamos con la intención de encontrar para nuestro corazón este gozo para el que fuimos creados. ¿Sí? Para eso fue creado el ser humano, para que pudiera recibir este gozo de parte de Dios. Ahora bien, si a nosotros nos dijeran hoy, pensémoslo inicialmente en el plano, digámoslo así, de la humanidad en general, todavía ni siquiera como hijos de Dios, si como humanidad a nosotros hoy, si a la humanidad hoy a nosotros les pudiéramos decir, estas cosas que están escritas, estas cosas que os escribimos, van a cumplir el gozo tan buscado en el corazón de la humanidad. Aquí hay un secreto, aquí hay un detalle que la humanidad busca. ¿Cómo encontrar su gozo? Bueno, aquí está un mensaje, aquí hay algo, digámoslo así, en este sobre, en esta cajita llegó algo que dice, esto que te voy a entregar es para que tu gozo sea cumplido. ¿Con qué expectativa podría la humanidad hoy abrir esa cajita? ¿Cierto? ¿Qué nos imaginamos que podría encontrar la humanidad ahí para que diga, para mí el gozo, lo que llenaría verdaderamente el gozo de mi corazón, ¿qué sería? ¿Qué es lo que va a llenar el gozo de la humanidad? Mire una cosa, hermanos. En más o menos 1700, 1600, que históricamente hablando podríamos decir que eso casi es como el ayer de la historia, en 1600, 1700, en Europa, en Francia, recordando específicamente un dato que leía recientemente, se creía que si el país superaba las hambrunas, porque había escasez de alimentos y la gente moría de hambre, en un país como Francia, estoy hablando de Europa en el 1700, 1600, el rey de esa época, su anhelo, su promesa, digámoslo así, de alegría, de bienestar para el pueblo, era poder superar esas hambrunas que había. ¿Sí? Así que podríamos decir que si lo miramos en retrospectiva, en una época de la humanidad, podría decir, bueno, lo que llena el gozo del corazón del ser humano, pues al menos es que todos los días pueda llegar a comer, porque en esa época había gente que moría literalmente de hambre. ¿Sí? Y claro, uno podría pensar, bueno, hoy todavía seguramente la humanidad tiene problemas de hambre, sí, pues puede ser, pero ¿sabe qué? El porcentaje es tan mínimo hoy día de las personas que mueren por hambre. Hoy día, digámoslo así, entre comillas, que la humanidad en términos generales, de una u otra manera, pudo haber resuelto su problema generalizado que tenía en esa época de hambrunas y de muertes a gran escala por hambre. ¿Sí? En esa época, por supuesto, por ejemplo, solo el cambio de estaciones o un mal clima hacía que toda una cosecha se perdiera, ¿sí? Y esa pérdida de esa gran cosecha significaba que iba a morir muchas personas. Hoy, de cierta manera, la humanidad, al menos en su generalidad, en una proporción muy, muy alta, digamos que no se levanta en términos generales por la mañana pensando en si de golpe su familia va a morir porque no va a encontrar alimento. ¿Sí? Ni siquiera hoy día el hombre se preocupa por en qué estación estamos, si estamos en invierno, verano, otoño, ¿cierto? Nosotros queremos, no sé, jugo de mango y conseguimos mangos
Aún cuando no hay cosecha de mango, uno va a los supermercados y está eso lleno de mango, ¿cierto? Sí, probablemente habrá un costo mayor, pero en términos generales, casi que hoy por hoy podríamos consumir en alimentos, ¿cierto?, sin una gran preocupación. Incluso, hermano, me acuerdo que en alguna oportunidad cuando estudiaba por allá en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y se hizo un estudio, y solamente con el desperdicio de corabastos en Bogotá se podría alimentar toda la población de Sudamérica. Imagínense, ¿cómo le parece eso? Solo con el desperdicio de corabastos se podía alimentar, por toneladas de tal y la cantidad, se podría alimentar toda la población de Sudamérica. Tremendo. Podríamos decir que en términos generales, la humanidad hoy por hoy diría que lo que el rey de Francia anhelaba por allá en 1620 y tantos, 1600, 1700, y que por eso incluso los países entraban en guerra en esa época, era por falta de alimento incluso. Tenían que ir a luchar para asegurar mayor cantidad de tierras, mayor cantidad de comida, ¿sí? Podríamos decir que lo que para ese entonces era como la gran expectativa del rey, que quería suplir y llevar a bienestar las personas de su reino allá en Francia, hoy por hoy la tenemos, ¿sí? Y la pregunta es, ¿sabe qué? Aunque como humanidad hemos hallado y hemos superado esa gran necesidad de esa época, la humanidad sigue buscando el gozo. ¿Sabe que hoy día las personas, aunque puedan tener pan todos los días en su casa, y gracias al Señor por eso, porque recibimos eso, es de mano de Dios, ¿cierto?, todavía no puede decir, no, pero ¿para qué estas palabras del apóstol Juan? ¿Cómo que el gozo se ha cumplido si mi gozo ya está cumplido? ¿Sí? Tengo mi provisión más o menos cubierta y no tengo ningún gozo. ¿Sabe qué no? Tener abundancia de materiales, bienes materiales y todo eso, nunca va a llenar el gozo en el corazón del ser humano. ¿Sí? Y así, hermanos, pudiéramos ver por tantas cosas en las que la humanidad, digámoslo así, se ha tenido que enfocar para, entre comillas, la humanidad superar como esas cosas que en términos generales llenan de necesidad el corazón del ser humano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, por allá en 1900, no sé cuándo fue que fue la gripe esta española, la peste negra, eso fue en 1915, 1900 y tanto, por ahí, eso está en internet, ¿cierto? 1900, esto es, si 1700 es ayer, 1900 es hace 2 horas, por decirlo así, en todo el espectro. Hermanos, llegaba una gripa, la tercera parte de la humanidad, ¿cierto?, moría las ciudades. Imagínense eso. ¿Y qué pasó? De cierta manera, uno podría decir, no, si pudiéramos salir de esas grandes, digámoslo así, dificultades, enfermedades, etcétera, ese es como es la gran tristeza de la humanidad. ¿Sí? Y sabe que hoy día, con el desarrollo de tantas cosas, hoy, incluso ahora que acabamos de pasar por una de esas circunstancias difíciles, ¿sí?, hoy por hoy, digámoslo así, que en términos generales de la humanidad, ya de cierta manera no se teme mucho a las enfermedades. El hombre piensa que ha superado, digámoslo así, como esa vulnerabilidad, al menos de las que tenía hace tanto. Y en términos porcentuales, usted puede ver cifras por ejemplo, de natalidad infantil, cuántos niños llegaban a cierta edad. Mire una cosa, hermanos, en 1905, más o menos, la expectativa de vida mundial global, o sea, cuánto en promedio se creía que iban a vivir las personas, el dato, usted lo puede consultar ahí en Wikipedia, pero el dato era una expectativa de vida entre 28 y 32 años. Imagínense, en 1900, ¿sí? Hoy la expectativa de vida en términos generales globales está por encima de los 70 y tantos años. O sea que de cierta manera la humanidad en términos generales podría decir, bueno, que hemos superado
un problema grande y aún así hay gozo en el corazón del ser humano. Eso es lo que va a llenar el corazón, la vida del ser humano. ¿Sabe que no? Hay personas a las que no tienen dificultades en su salud, en sus medicinas, etcétera, ¿cierto? Y aún así su corazón no encuentra el gozo de la vida. Qué triste. 700,000 personas, solo, si no estoy mal, en Europa, al año se suicidan. Imagínense, a cifras recientes. 700,000 personas era la población total de Roma, de la ciudad del Imperio Romano, hace unos apenas cientos de años atrás. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que va a llenar el corazón del ser humano? El gozo. Más recientemente, si uno se viene más atrás, más aquí cerquita la historia, por allá en 1980, por ejemplo, el gran problema o lo que se quería era que la humanidad iba a encontrar su satisfacción si el hombre tenía acceso, por ejemplo, a la educación, ¿sí? Y digamos que hasta hoy a veces se usa eso como algunas líneas, digámoslo así, políticas, ¿cierto? Pero usted sabe que hoy por hoy todo el conocimiento al que una persona puede tener acceso, ¿cierto?, está a la distancia de un botón, ¿sí? Hoy día las personas, en esa época, tener una biblioteca, por ejemplo, o por ejemplo, si usted se va más atrás por allá al Imperio Romano, o allá en Alejandría, la biblioteca Alejandría, ¿sabe quién tenía acceso a esas bibliotecas? Si acaso por ahí una línea muy selecta, muy cercana a la sangre del emperador, ¿sí? Y eso era lo que más llenaba, digámoslo así, de placer, era como el acceso a la mayor satisfacción de la humanidad, era poder tener acceso al conocimiento, y en esa época estaba restringida prácticamente al emperador y a su línea de sucesión, o a algunos muy pocos, ¿cierto?, filósofos y tal, ¿sí? En 1980 todavía ese era un gran problema de la humanidad, el porcentaje de alfabetización, las personas que ni siquiera sabían leer, ¿sí? Hoy día tenemos la historia, el conocimiento acumulado de toda la historia, de todas las vertientes, de todos los conocimientos, de todas las culturas, aquí a la distancia de un botón. Hoy día, si el hombre quisiera llenar de conocimiento su cabeza, ya no hay restricciones ni de raza, ni de sangre, ni de costos, ni de ninguna otra cosa, ¿sí? Hoy día todavía tenemos que ir a la universidad, pero incluso estamos cerca de que ya de aquí a poco ni siquiera ya sea necesario presentar un cartón, sino simplemente lo que la persona misma haya podido aprender ya va a validar. De aquí a unos pocos años nos va a parecer extraño que era una universidad a la que le decía a uno lo que sabía tal persona, ¿sí? Ya cada vez menos. ¿Por qué? Porque digamos que el hombre, entre comillas, ha superado también ese asunto del acceso al conocimiento y a llenar su mente y su corazón. Pero hermanos, aún así, todas esas cosas no llenan el corazón del ser humano, no lo llenan, ¿cierto? Entonces, mire lo que decía el apóstol Juan acá. Estas cosas, y hasta hoy, hermanos, estas cosas, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces alguien podría decir, bueno, finalmente, si no es todo esto lo que hemos resumido, ¿qué es lo que va a decir aquí el apóstol Juan? ¿Cuál es esa expectativa? Imagínate algo que va a superar todas estas cosas que no ha podido lograr el gozo en el corazón del ser humano. Entonces, mire cómo dice el apóstol Juan. Primer versículo. Lo que era desde el principio. O sea que el gozo del corazón no tiene que ver con cosas temporales, circunstanciales. El corazón del hombre necesita algo que traspase toda circunstancia temporal en su corazón. El hombre necesita poner su corazón en la eternidad, desde la eternidad y hacia la eternidad, ¿sí? Siempre que ponemos los ojos, hermanos, en esta temporalidad, en esta tierra, en este lugar, en esta
circunstancia, en este momento, sea el que sea, ¿sí? Nuestro corazón va a quedar reclamando algo más todavía, ¿sí? Entonces Juan dice así, lo que era desde el principio. Y dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos oído. Hermanos, nosotros sabemos aquí de qué va a hablar el apóstol Juan, de quién está hablando el apóstol Juan. Pero si nosotros pensamos un momento, incluso en términos todavía más prácticos, porque uno podría pensar, bueno, no, el apóstol Juan se va a poner por allá a hablar, claro, de cosas por allá abstractas para mí, de la eternidad, de las cosas que... Pero mi necesidad es hoy, la tristeza de mi corazón es para hoy. El apóstol Juan, ¿será que quería enseñar algo que nos dejara simplemente, digámoslo así, como con solamente un positivismo y que no realmente fuera algo como que pudiéramos decir, bueno, sí, claro que desde el principio es Dios y sí, yo sé que Dios está desde el principio, pero igual mi corazón, ¿cierto? Hoy, ¿cómo va a cambiar mi corazón con esto? Juan empieza a decir así, lo que hemos oído. Hermanos, ¿usted cree, pregunto yo aquí a los hermanos, ¿usted cree que lo que uno oye, lo que uno escucha durante el día, tiene la capacidad de llenar nuestro corazón de gozo o de tristeza? ¿Sí? ¿Usted cree que el mundo, lo que escucha hoy el mundo, ¿sí? Las tristezas en las que anda el mundo, ¿no cree usted que tienen algo que ver con lo que el mundo escucha todos los días? ¿Usted cree que si escucha un vallenato, ¿cierto? ¿Usted cree que eso no es capaz de hacer que su corazón produzca en usted un cambio distinto, ¿cierto? Sí, porque ¿sabe para qué el Señor nos dio los oídos? Para llenarnos de gozo. ¿Y con qué lo está llenando la humanidad? Bueno, el vallenato, hoy reggaetón, todas esas cosas. ¿Por qué las personas tienen una depresión tan profunda en su corazón? Si se van a una discoteca, ¿cierto? Y llenan sus oídos, 5,000 vatios encerrados. El otro día leía un estudio que decía que en esas discotecas los decibeles para los cuales la capacidad máxima para el cual fue diseñado el oído humano, ¿sí? Tiene un límite. Y en esos lugares se supera hasta en el 5,000% de veces la capacidad para la cual fue diseñado el oído humano. ¿Sí? ¿No le dará tristeza al Señor ver cómo nosotros a veces a lo que prestamos nuestros oídos, qué es lo que oímos durante el día? ¿Sí? Puse solamente el ejemplo de la música, pero al final, hermanos, todo lo que oímos en el día, ¿cierto?, tiene que ver con el gozo que usted experimenta en el corazón. Ya cada uno decide, ¿sí? Si uno quiere llenar su oído de, no sé, uno dirá, yo prefiero RCN, el otro dirá, no, yo prefiero la W, yo prefiero la... ¿Es eso? ¿Es ahí donde vamos a encontrar nuestro gozo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que oímos? ¿Sabe qué está diciendo aquí el apóstol Juan? Hermanos, es lo que oímos lo que puede transformar nuestro corazón. ¿Sí o no? Es lo que oímos, ¿cierto? Y luego va a decir lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Hermano, ¿usted cree que lo que uno ve tiene capacidad de entristecerle a uno el día o de alegrarle a uno el día? Sí, Señor, no lo estoy diciendo yo.
Claro, esto más adelante la psicología, la ciencia y todo esto hoy día lo afirma, pero mire que aquí lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, que quiere sacar a la humanidad de su tristeza. Y le está diciendo, cuidado dónde están puestos sus ojos, qué es lo que ve, ¿sí? ¿Qué porcentaje, cierto, del tiempo, del día, en qué concentramos nuestros ojos? ¿A dónde vemos nuestra mirada? ¿Sabe cuánto tiempo pasan hoy día los niños desde los 4, 5 años, 6 años, viendo y viendo y viendo más y más y viendo más y más en el celular, en el televisor? La vida del ser humano hoy día es ver, ¿sí? Hacen algunos análisis de cuánto tiempo la persona normalmente cuando apaga el celular es porque ya prendió el televisor, ¿sí? ¿Y de qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que vemos? Nosotros decidimos en dónde queremos poner nuestros ojos. ¿Queremos ponerlos en el patrón del mal? ¿O en las muñecas de la yo no sé qué? ¿O en la novela de Si sé más? Hermanos, ¿usted cree que eso no tiene que ver con la tristeza que hoy día vive la humanidad? Sí, Señor. La humanidad sufre cuando hay infidelidad, por ejemplo, en el hogar, ¿cierto? Pero a las 10 de la noche todos están viendo la misma novela que aplaude las infidelidades y todas esas cosas. Y aún así se acaba la novela y el ser humano está tan o más vacío que antes, porque los ojos del ser humano fueron creados por Dios para que el hombre adquiriera el gozo en su corazón con lo que veía. Qué tremendo es eso, ¿sí? Qué tremendo es eso. Va a decir más, dice, lo que hemos contemplado. Hermanos, mire esto. Uno podría decir, bueno, lo que oímos. Me parece algo curioso, por ejemplo. Incluso en el, digámoslo así, en cuanto al reino animal del viviente, ¿sí? Nosotros como seres humanos ni siquiera tenemos el mejor oído en la creación. Dios dotó de mayor capacidad auditiva, por ejemplo, a otras especies, ¿sí? Ni siquiera tenemos la mejor visión. Podríamos decir que en eso podríamos llegar a ser casi que genéricos. Y hablo así porque, hermano, a veces la Biblia habla así. Cuando usted va y lee Salomón y lee Job, a veces dice que el hombre es casi como un animal, que se mueve solamente por sus propios instintos, ¿sí? Así que uno podría decir que aquí Juan va a hablar de algo que sí, por el contrario, es algo que el Señor dio como exclusividad al ser humano. ¿Y sabe qué es? Contemplar. ¿Sí? Contemplar. Mire lo que es contemplar. ¿Qué es contemplar? Contemplar es poner nuestro ser, es entrar en un contacto más profundo con el Señor, es pasar de lo que vemos y oímos y entender quién está detrás de esto y hacia dónde quiere llevar nuestro corazón. ¿Sabe qué es contemplar? Contemplar a veces es apagar el televisor, quitarse los audífonos, entrar a un cuarto, ir a un lugar, ponerse de rodillas delante de Dios y empezar a buscar al Señor en lo más íntimo del corazón. Eso es contemplar, ¿sí? Es poner en paz nuestros pensamientos, ¿sí? Es dejar digámoslo así, ese síndrome de abstinencia que hay hoy día en el ser humano por lo que oye y lo que ve constantemente, ¿sí? Inmediatamente usted
entra en una situación de reposo, ¿sí? E inmediatamente el ser humano no sabe qué hacer consigo mismo. No sabe el ser humano qué hacer cuando está solo. Y esa es la causa mayor hoy día de la cantidad de suicidios por los que las personas terminan con su vida, porque no se soportan a sí mismos solos. Qué tremendo es eso, ¿sí? ¿Qué tiempo durante el día una persona que no conoce al Señor aparta de su tiempo y de su agenda un espacio para contemplar? ¿Cierto que eso es algo que incluso cuando usted le pregunta al mundo, si usted sale hoy día a la calle y le dice, ¿cuánto tiempo usted dedicó hoy para contemplar? Que es que ni siquiera sabemos qué es contemplar, ¿sí? Es casi como si el enemigo, Satanás, nos hubiera despojado del, digámoslo así, del sentido más precioso que el Señor nos dio. No se lo dio a ninguna otra criatura. El único que puede contemplar es el ser humano. Y casi que a veces es lo único que no hacemos nosotros los seres humanos. ¿Sí? Ay, que hermanos, si alguien en el mundo, en la humanidad, quisiera entender por qué esa tristeza permanente en su corazón, es en qué contempla su corazón, en qué pone su expectativa, cuánta contemplación hay en su vida. ¿Sí? Qué precioso nosotros tener esa posibilidad de contemplar al Señor, ¿sí? De pasar oración con Él, de pasar tiempo con Él, en donde lo único que queramos encontrar sea el Señor mismo, hermanos. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Estas cosas las escribimos para que haya gozo en el corazón de los hermanos de la iglesia. Si nosotros ponemos nuestros ojos, nuestros oídos, donde hemos de ponerlos, si tenemos tiempo con el Señor en intimidad, nuestro gozo será cumplido. Qué precioso es. Y miren lo que dice acá, dice, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Qué tremendo esto. Para eso es la comunión. Hermano, usted podría tener todas las otras cosas de ahí. Usted puede concentrar sus oídos en las cosas del Señor, puede concentrar sus ojos en las cosas del Señor, puede tener una vida de profundidad con el Señor, ¿sí? Pero usted necesita poder palpar con sus manos. Usted necesita a los hermanos juntos, usted necesita a alguien que lo abrace y necesita abrazar a alguien para que el gozo sea cumplido. A veces esto justamente es lo que el enemigo quiere llegar y quitarnos y robarnos, ¿sí? Cuando perdemos ese grado de familiaridad que somos, que tenemos como hermanos, como hijos de Dios, ahí nuestro gozo no es cumplido. Ahí hay algo que le hace falta al corazón. Palpar la realidad de lo que oímos, de lo que escuchamos, de lo que contemplamos. Si realmente nuestro corazón está contemplando, viendo, oyendo lo que es, va a ser un corazón que más en contacto va a estar con los demás, ¿sí? Por el contrario, usted se da cuenta, hermanos, una persona cuando presta sus oídos a lo que no es, cuando pone su vista en lo que no es, hermano, no se puede estar ni siquiera con la propia familia. ¿O usted no ve las tragedias hoy día de las familias de la tragedia familiar de la sociedad? ¿Ah? El otro día casualmente visitaba por allá, ¿no? Unas tremendas casas, infraestructuras, ¿sí? 7 garajes, 10 carros, ¿sí? Todo eso, títulos, diplomas, fama. ¿Y usted cree que la persona era feliz? La casa tenía como 10 alcobas, ¿sí? Y la persona estaba sola. No puede vivir ni siquiera con su propia esposa.
no quiere vivir, no puede vivir ni siquiera con sus propios hijos. ¿Por qué? Porque los oídos, los ojos, el corazón, ¿cierto? No deja que nadie le toque, ni puede tocar a otros tampoco. Hermanos, siempre el Señor va a hacernos llevar a que podamos estar en comunión con otros. ¿Sí? Y dice aquí, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí Juan va a empezar a hablar de quién estaba hablando él. Y él dice así, porque la vida se nos manifestó y la hemos visto con nuestros ojos y la palpamos con nuestras manos. ¿De quién estaba hablando Juan ahí? ¿Sabe de quién estaba hablando Juan ahí? De un hombre al que él había conocido y que le había dicho cosas diferentes a lo que él había estado escuchando por toda su vida, por toda su familia. Un hombre en el que él vio cosas diferentes, vio un testimonio distinto. Alguien que era diferente con los suyos. ¿Sí? Alguien que aunque tenía todo el poder y era Dios y hacía los milagros más grandes que ningún otro hombre había podido hacer, al mismo tiempo lavaba sus pies, tocaba sus pies, aliviaba el dolor de su caminata. ¿Sí? No vio por allá a un gran apóstol por allá subido en una tarima que nadie sabía ni conocía de su familia, ni nadie, era intocable. No. Si él hubiera visto un hombre así, porque hermanos, en esa época también habían hombres así, también habían rabinos muy importantes, también habían genealogías. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ninguno de esos hombres llegó a cambiar el corazón del apóstol Juan. ¿Sí? Ninguna erudición llegó a satisfacer la necesidad que había en el corazón de este jovencito cuando conoció a este hombre, el Verbo de Dios. Y eso, hermanos, eso era lo que el apóstol Juan quería conservar en medio de la iglesia, en medio de los hermanos. Si pudiéramos traducir esto que está diciendo aquí el apóstol Juan, es como si él dijera, hermanos, lo que nos tiene hoy aquí es ese hombre Jesucristo al que nosotros conocimos. Esa es la razón de nuestra comunión. Esa es la razón de por qué mi oído se inclinó hacia Él, por qué mis ojos solamente hubieran querido verlo a Él toda la vida, que no se fuera ni siquiera en medio de nosotros. Y eso es lo que Él quiere conservar en medio nuestro, en medio de la iglesia. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Yo conocí a un hombre que me cambió la vida. ¿Sí? Que a pesar de que seguramente él estuvo por allá en Patmos, y la historia cuenta incluso que fue torturado hasta ponerlo en una olla hirviendo con aceite, ¿sí? Decía, mi gozo ya fue cumplido. ¿Sí? Mi gozo ya no está aquí en esta tierra. Mi gozo, aunque perdiera todos mis bienes, aunque un día sé que tengo que partir a la presencia del Señor, mi gozo ya está cumplido. Por lo que yo vi, ¿sí? Por lo que yo oí, por lo que yo toqué de ese Jesús en Nazareno que crucificaron allá en la cruz del Calvario, resucitó. Eso, hermanos, eso es lo que quiero que se conserve en medio de la iglesia. Estas cosas os escribimos porque aunque sabemos que hay pruebas, que hay dificultades, que hay luchas, que aún incluso a veces el enemigo quiere afectar en la iglesia, ¿cierto? Estas cosas es las que nos van a sujetar a ese gozo que el Señor dejó para nosotros. Entonces dice el apóstol Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna,
la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo, el propósito de que estas cosas permanecieran latentes, vivas en el corazón de cada uno de los hermanos? ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Qué precioso. Esta es, hermanos, esta es la iglesia. Esta es la vida que el Señor nos ha dejado para compartir. El testimonio del Señor, lo que hemos visto, oído. Esta es la base de nuestra comunión. Qué precioso es eso. Ese es el gozo de la vida. Qué maravilla encontrar ese gozo, esa comunión, ¿no? Qué precioso la comunión de los hijos de Dios. En torno, ¿no? Dice aquí, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Gracias al Señor. Gracias al Señor que hoy podemos disfrutar de ese gozo, de esa comunión unos con otros, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Oremos.